Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 18 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan postpago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. Este martes, la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, presentó su decálogo de mano dura ante las cárceles que contempla desde la reubicación y clasificación de los reclusos, desarme total, dotación de tecnología, además de fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, luego de reconocer que las cárceles de Honduras son refugio y escuelas del crimen. Hablar del decálogo. El plan Solución contra el Crimen en el sistema penitenciario del país que presentó la subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva, responsable de recuperar la gobernanza en los centros penales, de entrada contempla un desarme a través de registros manuales y electrónicos y un bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales. Bloquear señales, sobre todo aquellos que han trabajado con una señal siniestra para provocar crímenes. No los vamos a incomunicar de sus familias. Vamos a tener un control de eso. También la remoción y depuración del personal penitenciario en los 25 centros penales, que implica una evaluación exhaustiva e inmediata a los directores, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir, es una tercera acción. La instalación de emergencia de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día y el traslado y reubicación de privados de libertad en 4 centros con mayor concentración. Considerando la gravedad de los crímenes, son otras medidas. Localizados en El Pozo, Ilama, La Tolva, Támara, Moroselí, serán los sitios donde vamos a comenzar. Según Villanueva, a la par de estas acciones, también el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, y para eso cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. La inteligencia penitenciaria con apoyo de la comunidad internacional. Copiaremos modelos y cosas que son buenas y las ajustaremos a nuestra realidad. Según Villanueva, otras acciones a implementar de inmediato son la reclasificación de los privados de libertad, pruebas de confianza para el personal de las cárceles, aumentar el número de policías penitenciarios con mejores salarios y sobre todo descongestionar las cárceles a través de diferentes mecanismos. Ustedes mirarán que pronto una figura del Poder Judicial se integra con nosotros a trabajar toda la parte de la preliberación y de los indultos. Por ahora, Conatel jugará un papel importante en este plan con la instalación de equipo tecnológico para controlar ingresos y para mantener bajo la lupa los movimientos al interior de cada centro. Eliminando, controlando esas comunicaciones de entrada y salida de los centros penitenciarios. El análisis gubernamental respecto al sistema penitenciario concluye que las cárceles son refugio y escuelas del crimen para extorsionar, ejecutar masacres y traficar con droga y armas. En Honduras hay cerca de 20,000 internos en 25 centros penales. El ordenamiento penitenciario que impulsa el gobierno tiene como objetivo en convertir las cárceles en centros de rehabilitación y ponerle un alto desde ya a las famosas escuelas del crimen. Mario Landa, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan postpago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción ratificó este martes el auto de formal procesamiento al exgerente de la NE, Jesús Mejía, y al exdirector del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, Mario Ricardo Cardona, por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. El órgano jurisdiccional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por las defensas. De esta manera, a ambos imputados se les mantienen las medidas distintas a la prisión y no podrán salir del país, además que deberán presentarse cada 15 días a los juzgados para firmar el libro. Mientras un juez de letras penal celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento en contra del exministro de la extinta Soptravi, Roberto Ordóñez,
acusado en octubre de 2022 por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, siendo coimputado en este caso el también exministro de la fenecida INSEP, Roberto Pineda, a quien el juez le otorgó sobreseimiento definitivo que será objeto de un recurso de apelación en las próximas 72 horas. Los imputados supuestamente hicieron caso omiso a una orden del juzgado contencioso administrativo en relación al reintegro del ciudadano Luis Ferrari. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado inició este martes con la audiencia de evacuación de prueba en el caso de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante la cual se pide la restitución a favor de Honduras de más de 100 millones de lempiras que, como parte de las asistencias jurídicas internacionales en el caso de los hospitales móviles, le fueron asegurados en el sistema financiero norteamericano a Axel López, quien tiene orden de captura con alerta roja internacional y pedido de extradición. Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que los representantes de los fiscales y demás empleados que se han mantenido en protesta solicitaron la firma de un acuerdo que comprenda la no recepción de denuncias, la no realización de traslados, rotaciones, remociones de cargos, así como la no deducción de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil y penal. Ante la petición planteada desde la Fiscalía se afirma que se realizará su trabajo de forma objetiva, dado que la presentación de denuncias es un derecho que le asiste a ejercer a toda persona natural o jurídica y no puede ser limitado. Los traslados, rotaciones y remociones son al tenor de lo establecido en la ley del Ministerio Público y jamás de forma antojadiza o como acto de represalia. Agrega que el ejercicio de la acción penal pública es facultad constitucional atribuida a la Fiscalía al amparo del principio de legalidad. Y en lo que atañe a la petición de no ejercicio de acciones penales, es oportuno recordar que si no han ejecutado acciones u omisiones que sean subsumibles en un tipo penal, entonces no deberán albergar preocupación alguna. Así que el Ministerio Público actuará objetivamente ante tomas, pero no firmará acuerdos de no despido, que es lo que están pidiendo los fiscales, porque mucha gente se pregunta, y si ya hay acuerdos en cuanto al ajuste salarial, ¿por qué no se soluciona en definitiva el problema? ¿Por qué no retornan a sus labores todos los trabajadores del Ministerio Público y los de Medicina Forense? Y es que los trabajadores de ambas unidades, tanto del Ministerio Público como de Medicina Forense, están pidiendo que no haya represalias, que no hayan despidos. Sí, y la respuesta del Ministerio Público es que actuará objetivamente, es decir, no les promete absolutamente nada. No les promete absolutamente nada. Así está la situación. Cuando regresemos, hoy amanecimos en la capital de la República con 7 centros de salud tomados en respaldo a el colectivo que se tiene tomado, el Alonso Suazo. Ya les hablaremos de toda esta crisis, de todas estas acciones caóticas en hospitales y centros de salud del país. Atentos. Pero antes, Jennifer Girón nos presenta en la sección de tecnología Sonar Glasses, que permiten la comunicación silenciosa a través de unos lentes. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Investigadores de la Universidad de Cornell han creado una nueva tecnología que permite la comunicación silenciosa a través de unos lentes. Las Sonar Glasses son un dispositivo que consiste en un pequeño micrófono y altavoz que se colocan en la parte inferior de las lentes de las gafas. Estos micrófonos y altavoces utilizan tecnología de sonar o de navegación por sonido para interpretar los movimientos de la boca del usuario al hablar en silencio. De esta forma, las Sonar Glasses pueden realizar una serie de acciones en función de las órdenes que el usuario emita con su boca. El dispositivo solo necesita unos pocos minutos de entrenamiento para aprender el patrón de habla del usuario. Una vez que se ha entrenado, las gafas pueden enviar y recibir ondas sonoras a través de la cara del usuario, analizando el perfil del eco en tiempo real, utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo. Con este sistema, las Sonar Glasses tienen una precisión de alrededor del 95%.
Los lentes sonar, que continúan como prototipo, tienen una amplia gama de usos prácticos, como el poder dar órdenes a dispositivos electrónicos sin necesidad de utilizar la voz o las manos, pero su principal uso es poder apoyar a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad del habla. La sección de tecnología fue... Supuestos campesinos abandonan toma en el Hospital del Progreso Lloro hasta que obligaron la salida del director, administrador y jefe de personal. Políticos nombrarán a las nuevas autoridades. Fueron 33 días los que estuvo tomado el Hospital del Progreso Lloro por los colectivos de Libertad y Refundación que, tal como amenazaron, se fueron de la institución hasta que lograron el despido del doctor Edgar Murcia, quien fue el director por más de un año en un acuerdo entre Partido Salvador de Honduras y Libre. Lo de Murcia es innegociable, les digo. A que caiga Murcia, si ahorita nos dicen que se va Murcia y nos vamos, compañeros. Tal como se lo propusieron, anoche una comisión encabezada por la viceministra de Salud, doctora Nersa Paz, destituyó no solo al director del hospital, sino que rodó la cabeza del administrador Marvin Alvarado y de Cristian Meléndez, quien ocupaba el puesto de jefe de personal. Ella tomó a bien, ¿verdad?, para bien la separación de las 3 personas que salieron del hospital y poner personal nuevo. Bueno, esas fueron las decisiones que ella tomó y la verdad que ya estar con este ambiente en el hospital es algo que nos llena de alegría, es algo que nos llena de tranquilidad porque ya no tenemos zozobras. La comisión nombrará a 3 empleados del hospital para que interinamente ocupen los cargos dejados por los 3 profesionales que pasaron a la historia por caprichos políticos, según la presidenta de Citramedis. La viceministra, ¿verdad?, la doctora Nersa Paz, ella dijo de que ellos, ¿verdad?, como políticos, ellos iban a encargar de ver quién iba a ser la persona que iba a ocupar este puesto como director. Este día los pacientes y personal del Hospital Público de El Progreso acudieron de manera normal a las instalaciones, donde ayer se vivió una lucha campal entre el grupo de campesinos y algunos empleados del centro médico. Yo no tengo familia en Estados Unidos para que yo voy a estar llamando para que me apoyen, no tengo nadie, yo nos dejamos pobres y alquilamos también. ¿Quién le apoya a usted? A mí solamente un hijo que me viene a ver, pero él no trabaja, no quiero poquito que... A él le mandan los hijos, él me ayuda a mí para la comida. Los colectivos de Libre habían seleccionado un sustituto para ocupar el cargo del director del hospital saliente, pero en reunión con la comisión acordaron que sea esta la que busque el reemplazo. Orly Martínez, Telenoticias. ¿Tiene por casualidad una fotografía? Bueno, mientras estos grupos o colectivos celebran sus victorias en las afueras de los centros de salud y hospitales, por ellos tomados, yace la otra cara, la de las personas de la tercera edad que vienen de tierra adentro por su cita médica para atender sus problemas de riñones u otras patologías, que se encuentran con los portones cerrados, sin medicinas ni médicos que les atiendan, porque grupos de activistas les han negado el derecho a la salud y a no morirse en el intento. Con paso lento y cansancio, don José, a sus 78 años de edad, llegó este martes desde Choluteca hasta el Centro de Salud Alonso Suazo a su cita médica. Su aflicción era evidente. Necesitaba con urgencia que personal médico le cambiara una sonda, pues desde hace 3 años sufre serios problemas en los riñones. Pero se encontró con los portones del centro asistencial cerrados y sin los medios para regresar a su hogar. En las clínicas me ponen esto para que aquí se recolecte toda el agua, mire. Y yo después la desvacío y ando con este sacrificio botando esa agua. Y no puedo venir yo de mañana de tan largo que vengo usted. Yo no tengo dinero para estar pagando bus. Fíjate que yo pago 3 buses para poder llegar hasta aquí. La situación de Santos Zambrano, un paciente de diálisis, es similar. No recibió la atención esperada y mientras sostenía una bolsa plástica con los insumos médicos que compró para ser atendido, decidía qué iba a hacer. Yo soy paciente de diálisis también porque entonces es complicado. Ahorita voy para el hospital de la escuela, tal vez me puedan atender allá. Me dijo un amigo ahí que podía llegar a la emergencia, pues. La historia también se repite en otros centros de salud de la capital, como en el sector de Las Crucitas, donde los portones están cerrados y se les está negando el acceso, el derecho a la salud a los pacientes. Imagine una emergencia y un niño, un adulto, cualquier persona, una emergencia,
capaz y se muere, porque cerrado aquí, ¿quién le va a dar los primeros auxilios? Lo peor de todo es la negligencia, opinan los pacientes, para quien las autoridades son incapaces de asegurar el derecho a la salud del pueblo. Lamentan haber sufrido desatención durante la pandemia y ahora la realidad no es nada diferente, consideran. Seguimos igual, peor, porque no hay pandemia, pero está esta pandemia que tiene encerrado el centro. La salud del pueblo, pues yo no sé las autoridades qué piensan más, porque no creo yo que el pueblo esté de acuerdo con todo esto que están haciendo. Los hondureños no solo tienen que enfrentarse al hecho de que los centros asistenciales están cerrados por los colectivos de libre, sino que también sufren por la falta de medicamentos e insumos médicos, pocos cupos y largo tiempo de espera para obtener una cita médica o programar una cirugía. El llamado de auxilio es a las autoridades para que prioricen una atención sanitaria de calidad para el pueblo y se respete el derecho al acceso universal a la salud de toda la ciudadanía. Gabriela Lobo, Telenoticias. Es prioritario que la presidenta Castro le ponga atención a estas expresiones de los hondureños, decepcionados, frustrados de llegar a los centros de salud y ver que están tomados por activistas del mismo partido en el gobierno. Es frustrante, es decepcionante. Miren, los partidos de izquierda siempre se han caracterizado por primar la salud, por primar la educación, pero sobre todo la salud. Vea usted cuando hay un debate sobre Cuba. El primer argumento de la persona de centro izquierda o de izquierda es la salud en Cuba. Por eso es contradictorio, totalmente contradictorio que en Honduras sean los mismos simpatizantes o activistas del partido en el gobierno que estén tomándose los centros de salud y todo por plazas. Y no piensan en el resto de la gente, en estos hondureños, que pueden ser del Partido Libre, pueden ser de cualquier otro partido político, pero lo que les importa es recibir ayuda, auxilio, asistencia médica. Pero no, porque hay grupos que priman el conseguir el trabajo y no les importa si un enfermo llega a pedir auxilio, no les importa la enfermedad, no les importa el ser humano. Estas expresiones de la gente son las que desgastan a los gobiernos, afean a los gobiernos, van debilitando a los gobiernos hasta que los gobiernos tienen más adversarios que adeptos, que gente que los apoye. Así que está a tiempo la presidenta Castro para que tome en cuenta estas expresiones, porque yo no creo que desde el partido en el gobierno se promueva este tipo de movimientos en una Secretaría de Estado, cuando al final a quien se le hace daño es al mismo gobierno. Es una reflexión desde el noticiero estelar y líder de Honduras para que lo tome en consideración la presidenta Castro. No se puede seguir tolerando que estén cerrados los centros de salud en uno de los países con pobres índices sanitarios y de educación. Pero estamos hablando de la salud. Es inaudito, es inaudito. Alguna decisión para poner orden debe tomar la gobernante. Y varios centros de salud de la capital amanecieron cerrados este martes en apoyo a las protestas y tomas que desde la semana anterior iniciaron miembros de los colectivos en el Centro de Salud Alonso Suazo. Responsabilizan por la medida a Sonia Amaya, jefa de la región metropolitana de salud del Distrito Central. Nuestro centro de salud está cerrado en apoyo a nuestros compañeros de lo que es la región sanitaria, la metropolitana. Pero la diferencia es que nosotros tenemos tomado el centro de salud no por plazas. Estamos pidiendo insumos para nuestro centro de salud. A partir del jueves se decidió tomar solo la metropolitana sin atenciones. Y se advirtió que si ella no se presentaba a resolver la problemática que tiene en la metropolitana, se iban a tomar a partir del día martes los centros de salud. A lo cual hasta la fecha ella no ha aparecido y lastimosamente llegamos a este punto. Como me está preguntando, ¿cuándo vamos a liberar? Cuando la doctora Maya se presente a la metropolitana a resolver esta problemática. Los centros de salud que cerraron sus puertas a los pacientes este martes son el de la Colonia 3 de Mayo, el Carrizal, el Pedregal, Las Crucitas, Villadela, la San Francisco y el Edén.
La fuerza de estos grupos se sigue imponiendo por medio de la violencia y ello impulsa a otros sectores que buscan también imponerse en sus demandas. Hoy la capital amaneció sitiada por diversas protestas y demandas que tuvo como colchón de fondo el triunfo de los colectivos de Libre al descabezar al director del Hospital del Progreso Lloro, luego de golpear al personal auxiliar y claudicar la CESAL ante sus demandas. Los colectivos de Libre amenazaron, pegaron y ganaron. Las cabezas que les estorbaban en el área administrativa del Hospital del Progreso Lloro rodaron en las últimas horas, después de más de 30 días de presión y violencia. Por eso son tan volátiles, porque algunas las permiten, otras son provocadas y uno no sabe qué hay detrás de eso, ¿no? Pero sabemos claramente de que aquí hay un problema de liderazgos. El amargo triunfo de los colectivos de Libre en el Progreso Lloro es una especie de invitación para otros sectores, como este grupo de campesinos de todo el país que no vacilaron en salir a la calle y llegar a la capital a cobrarle el voto a la presidenta Xiomara Castro. Bueno, aquí lo que le pedimos a la presidenta es de que nos apoye. Nosotros la apoyamos en la campaña, miles y miles de organizaciones sociales se unieron. Estos hombres del campo trancaron el tráfico frente a Casa Presidencial en reclamo de tierras que administra la OAVI y que aún están en litigio, práctica que copian estos otros pobladores, pero en la salida a Olancho, para exigir agua potable en las tuberías de sus casas. La verdad, señor oficial, lo que queremos es que venga la mera autoridad. Una vez que venga la mera autoridad aquí, no queremos representantes. Ya nos cansamos de representantes y créame que es la voz de toda la gente que está aquí. Sin saber con quién hablar o negociar, trancaron el tráfico por más de 5 horas en la carretera de Olancho. Y es que las peticiones se volvieron tan pequeñas que en este colegio de la capital, cerca de 1000 estudiantes están sin clase, luego que padres de familia y maestros cerraran de manera indefinida los portones porque les mandan un docente que no necesitan, pero les niegan 2 que sí les surgen. Pero ahorita básicamente es que mandaron una maestra de ciencias naturales a la cual no se necesita, porque ya tenemos maestros de ciencias naturales. Son facetas del caos social que vive el país todos los días y en todas partes, una convulsión que tiene de todo, desde extrema tolerancia e indiferencia hasta una fuerte dosis de ingobernabilidad. Es la manera como Libre opera. Muchas facciones, mucha indisciplina, muchas promesas que han incumplido con las personas que le dieron el voto. Estas imágenes y reclamos ya se volvieron una moneda de curso común frente a la Casa de Gobierno, tanto así que entre lunes y viernes ya se vuelve una noticia cuando falta este ruido. Ulises Aguirre, Telenoticias. Y a los grupos campesinos que hoy se manifestaron exigiendo que se les otorguen las tierras incautadas por la OAVI, miren lo que dice este funcionario: bienes incautados no pueden ser donados. ¿Quién lo dice? Director de la OAVI. Así le respondió a los campesinos. El titular de la interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, Hugo Suazo, manifestó que los bienes incautados no pueden ser donados porque no le pertenecen al Estado. Lo destaca tunota.com. Detalló que la OAVI no puede ceder propiedades porque solamente están aseguradas. El Estado solo debe disponer cuando hay una sentencia definitiva. Así sí puede disponer de esas propiedades el Estado de Honduras, cuando hay una sentencia definitiva en contra de la persona a quien se le aseguró la propiedad. No somos propietarios, solamente estamos administrando. Nosotros solo vigilamos para que los bienes se mantengan en las mismas condiciones por si el juzgado dicta que sean devueltos, se explicó. Indicó que hay una delegación de campesinos que está hablando con él y hablarán con los demás comisionados, pero aclaramos que no somos dueños de ningún bien inmueble, solamente están bajo la custodia de esta oficina, ha asegurado Hugo Suazo a los campesinos que hoy se tomaron las instalaciones de la OAVI exigiendo que se les otorguen tierras. Y a las colonias que tienen problemas con agua, el gobierno necesita de funcionarios más diligentes también que resuelvan problemas. A funcionarios con capacidad gerencial que resuelvan conflictos antes que estos estallen perjudicando el tránsito vehicular. Hoy me imagino que había una fila del transporte de los municipios del norte de Francisco Morazán que se trasladan a Tegucigalpa de kilómetros porque por varias horas había 2 tomas en esa carretera de Olancho a la entrada de Tegucigalpa.
tiene que haber más diligencia, más eficacia, más eficiencia de los funcionarios nombrados en estas instituciones para resolver problemas antes que la gente salga a tomarse las calles como solución a tanta demanda social que hay. Otra área donde la falta de diligencia también afecta es en el sistema educativo público del país, que cada día cobra nuevos matices, con conflictos internos, tomas y reclamos recurrentes, como el de este grupo de padres de familia de la aldea Taragual en la Iguala Lempira, que hace 3 días cerraron los portones de la escuela y el centro básico porque nadie en la departamental de educación les da respuesta para atender a 45 niños que se quedaron sin maestro. Tenemos un gran problema que nos hace falta el maestro de 3er grado. Y la otra cosa es, fíjate que estamos escuchando mensajes y llamadas del distrital municipal, fíjate, donde él ordena que los maestros tienen que darle clase a los niños allá abajo de un palo o donde haya lugar. Y nosotros como padres no vamos a permitir eso. La toma de las instalaciones educativas en esta zona rural con altos índices de extrema pobreza podría escalar en los próximos días, pues de no tener respuesta antes que finalice esta semana, los pobladores trasladarán sus reclamos al edificio de la Departamental de Educación y la consigna es paralizar todo tipo de actividades. Por el motivo de que no nos quieren dar otro maestro para 3er grado. Ya nosotros como padres de familia pues hemos decidido tomar otras decisiones y lo va a tomar la departamental, no sé qué día, pero que la vamos a ir a hacer, sí. La comunidad de Taragual está entre las 5 aldeas más grandes y pobladas del departamento de Lempira, pero también entre las más olvidadas y pobres del país, con una limitada cobertura educativa que se agravó en tiempos de la pandemia por estar huérfana y lejos de las plataformas digitales y las clases virtuales. Y también los nacionalistas están revueltos. Las bases del Partido Nacional se manifestaron frente a las instalaciones del Registro Nacional de las Personas en la colonia Palmira en exigencia de puestos de trabajo para decenas de sus correligionarios que están desempleados. Algunos dirigentes señalaron que se reunieron en varias ocasiones con el comisionado presidente Rolando Catán para tratar la contratación de los activistas nacionalistas, pero hasta la fecha todo quedó en promesas y mentiras, denunciaron. Cuando regresemos, el Partido Liberal, posiblemente como institución centenaria, le diga a Libre este miércoles o en el transcurso de la semana que no aceptan el cogobierno. Atentos a esta información que difundiremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Antes, en educación financiera, conozca cuáles son los 3 errores que debe evitar cualquier pyme para poder sobrevivir si se aplica una adecuada estrategia financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. Vivir el día a día. Ser una pequeña o mediana empresa no es una excusa para no cuidar las finanzas y tomar las decisiones con una perspectiva cortoplacista. Desarrollar una correcta estrategia en este ámbito es primordial para la supervivencia de la empresa. No elegir correctamente al director financiero. El responsable de las finanzas tiene que ser seleccionado con un proceso estricto teniendo en cuenta este factor, y si por cualquier razón el responsable de las finanzas es una persona no necesariamente especializada, tiene que tomar conciencia de la importancia de este puesto y dedicar un esfuerzo importante a una formación profunda. No analizar. Demasiadas veces se toman decisiones estratégicas financieras sin un análisis económico previo profundo, sino en base a suposiciones o prejuicios o también al hazme caso que yo sé de qué hablo o algo similar. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Disfruta tus vacaciones de verano y divídelo todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Visa Banpaís. El joven médico y científico hondureño Héctor Ramos Aldívar
sobresale en el exterior al obtener nota máxima tras egresar de su doctorado en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El compatriota es reconocido por haber descubierto un tratamiento médico para pacientes con metástasis cerebral utilizando la nanotecnología mediante el sistema linfático. El director de doctorado de Ciencias Médicas en dicha universidad, Jorge Carvajal, fue el encargado de presentar la nota final de la defensa de tesis del doctor Ramos, destacando su labor como investigador para transformar a Honduras mediante la investigación académica y científica. Héctor Ramos Saldívar es fundador del Grupo de Investigación Médica de la Universidad Católica de Honduras, centro de educación superior donde cursó sus estudios previos a especializarse en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este martes la Cancillería hondureña destacó este reconocimiento en sus redes sociales como un orgullo para Honduras. Constantes protestas que se registran en el país generan desconfianza e incertidumbre en los inversionistas y afectan la economía hondureña, aseguran representantes del sector empresarial, quienes llaman a los sectores en conflicto a recurrir al diálogo para resolver los problemas y mantener la paz social. La paz social es la mejor manera de cómo llevar las cosas. No he visto resultados a pesar de que se han tomado hospitales, que se han tomado calles, y la manera como podemos arreglar esos problemas que ya los tuvimos en algunos momentos anteriores también, es dialogando y encontrando la solución. Ferrer enfatizó que Honduras requiere grandes esfuerzos de todos los sectores para lograr un desarrollo económico y social que solo se logrará a través de la paz social y un mejoramiento en las condiciones para el clima de negocios. Tenemos conexión en este momento con el analista e investigador de temas migratorios, don Ricardo Puerta, porque hoy ha trascendido noticias que debemos saber todos los hondureños y especialmente los que viajan constantemente a la Florida y los que tienen pensado llegar con documentos o sin documentos a la Florida, porque ahí están alertando a los indocumentados, especialmente a los indocumentados, con 5 consejos producto de las leyes que está impulsando el gobernador Ron DeSantis contra los inmigrantes. Varias organizaciones civiles hoy han lanzado una alerta de viaje a Florida para indocumentados debido a las leyes que los criminalizan, y tras la decisión de un tribunal de apelaciones a favor de la ley antisantuario impulsada por Ron DeSantis. Y entonces se le están dando consejos a la gente. Crear un plan de seguridad personal y familiar, memorizar el número de teléfono de un abogado experto en libertades civiles y o inmigración, discutir un plan con sus seres queridos con respecto al cuidado, custodia de los niños, la mascota, la propiedad y las pertenencias personales, llamar a la línea directa de asistencia para inmigrantes de Chirla, y esto es sobre todo a los migrantes que ya viven en la Florida, a los migrantes que viven en la Florida, que son muchos, los nuestros son muchos. Entonces hemos invitado por un breve momento aquí al analista e investigador de temas migratorios, don Ricardo Puerta, para alertar a los miles y miles y miles de hondureños que viven sin documentos en la Florida. Primero, Ricardo, un resumen así breve de las leyes antisantuario que está impulsando el gobernador. Mira, el gobernador de la Florida es un gobernador que prácticamente sigue las mismas líneas antimigratorias de Trump. Las políticas que impulsó el presidente Trump cuando estaba al frente del Ejecutivo. Lo que es interesante de lo que tú estás comentando es que hace falta hacer una legislación en el Poder Legislativo de Estados Unidos a nivel federal, y para eso es necesario mejor hacer algún tipo de presión, de incidencia en la Cámara de Representantes y el Senado a nivel de Washington y no de la Florida. Claro, el asunto es el siguiente: la Florida como estado se está volviendo cada día más en un
en un estado antimigrante por el hecho de los líderes políticos del Partido Republicano que están al frente de los poderes de ese estado. En otras palabras, DeSantis es un individuo que viene del Partido Republicano, pero donde está la posibilidad de conseguir algo favorable en vez de desfavorable a los migrantes, es que las leyes esas salgan de Washington y que sean un ejercicio copartidista. En otras palabras, un esfuerzo conjunto del Partido Republicano con el Partido Demócrata. Eso no es fácil, porque una vez que se hace ese esfuerzo, a lo mejor se logra un acuerdo en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. Y hay que conseguirlo los dos para que se vuelvan una ley del Estado, de la nación completa. Ricardo, y esto hay que decirlo, que el gobernador Ron DeSantis está impulsando leyes de inmigración más estrictas contra los indocumentados que podrían llevar a prisión incluso a la gente que los ayuda, ya sea ofreciendo alojamiento o transportarlos. El proyecto de ley 1718 del Senado de Florida convertiría en delito grave transportar u ocultar inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que son miembros de la familia. Por eso, estos consejos que yo resumía hace algunos minutos que le están ofreciendo allá en la Florida algunas organizaciones a los inmigrantes. Así que se está volviendo la Florida uno de los estados menos tolerantes para la inmigración, Ricardo. Yo creo que sí, pero fíjate, no quiero que se asusten los que ya están allá adentro, sí, porque lo que está en estos momentos hay 10 millones de indocumentados en Estados Unidos que llevan como promedio de vida de haber estado en Estados Unidos viviendo incluso con familiares más de 10 años. Y en ese sentido, donde está realmente la aplicación de la nueva política antimigratoria de los republicanos en el estado de la Florida, es para los que llegan ahora. Sí. El gobernador Ron DeSantis está ejerciendo una extralimitación de su poder al criminalizar a los residentes de otros estados que han emitido licencias legalmente otorgadas. Yo por eso te lo mandé, Renato, sí, porque me parece una contradicción en la política nacional de Estados Unidos que haya un estado, sobre todo en la Florida, que es un estado que tiene mucho acceso sí, a América Latina. Así es. Que pues, realmente la mayoría de la gente que llega son de los países latinoamericanos, pero que ya tienen gente allá adentro viviendo también. Ese es otro punto interesante. Si tienes algún familiar allá adentro, es mejor que no te arriesgues meterte en una molotera, por así decirlo, en un grupo de inmigrantes indocumentados, sino ver cómo a través de los que ya tienes allá adentro puedes resolver la entrada legal tuya en Estados Unidos. Y a lo mejor no puedes entrar por la Florida, tienes que entrar en otro estado, tienes que entrar por Texas o tienes que entrar por otro estado, tienes que entrar por Nueva York, etcétera. Sí, porque usted, se lo digo a cualquier persona que está pensando irse en esas condiciones sin documento, puede arriesgar inclusive la situación de su familiar que desde hace años vive en la Florida y que quiere arreglar sus documentos y conseguir la residencia. Con estas leyes que se está aprobando ahí en el Senado del Estado, usted puede arriesgar inclusive la permanencia de parientes suyos que ya desde hace algún tiempo residen ahí en la Florida. Ricardo, muchas gracias. Sí, adelante. No, el consuelo que yo tengo de lo que tú dices es lo siguiente. Estados Unidos anualmente crea 1 millón de puestos de trabajo para los cuales no hay gente ahí adentro que los pueda llenar. ¿Qué quiere decir? Que todos los años hay que dejar entrar a 1 millón de inmigrantes para que llenen esos puestos. Y esos inmigrantes tienen que ser nuevos, porque los que están allá adentro ya están ocupados. La prueba más grande es que esos 10 millones que hay, que entre paréntesis, cuando Trump era presidente dijo que no eran 10 millones, eran 17 millones. Pero vamos a suponer que la cifra está entre 10 y 17. Es un montón de gente. Y ese montón de gente, ¿qué es lo que pasa? Que ni los legalizan ni los deportan, porque los patrones que quieren explotarlo juegan con la situación de no legalizada que tiene, porque son indocumentados, de esa gente que normalmente al contratarse se contratan por debajo de la ley. En otras palabras, si me vas a pagar, págame menos que lo que dice la ley para yo poder entrar.
Muchas gracias, Ricardo Puerta, por participar en este análisis aquí en Telenoticias. Ricardo Puerta, analista e investigador de temas migratorios. Hacemos contacto en la Cámara Legislativa con el periodista José Andino. Adelante, buenas noches. Gracias. Hace unos minutos acaba de concluir la sesión legislativa correspondiente a este martes, con poca producción legislativa, decretos para otorgar reconocimientos a hondureños, asimismo también para declarar o otorgar el título a la ciudad de La Ceiba como ciudad cultural y distrito cultural. Bueno, estos son los temas que se han tocado esta noche aquí en el Congreso Nacional, pero la crítica está, doctor, que no se tocan aquellos temas de país, como aquellos, por ejemplo, que se necesitan aquellos decretos para derogar, para que venga la Sisi al país. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Todas las leyes son importantes, sin embargo, tenemos 11 leyes para desenmascarar la corrupción en nuestro país. Tenemos que ratificar la eliminación de las sedes. Tenemos que hacerle cambios al Código Penal o eliminar el Código Penal y construir uno nuevo. Entonces, esta sesión de hoy no abordó ninguno de esos temas, básicamente los que usted dijo, y la parte final, donde el diputado Harry Dixon le reclama enérgicamente al fiscal general de que se siente y firme y esté de acuerdo con lo pactado con los fiscales. Como Congreso Nacional estamos sumamente preocupados que no termina la crisis, pero también estamos preocupados porque no construimos agenda legislativa para quitar la corrupción de nuestro país. Entonces nos hemos quedado, son importantes porque los ciudadanos que se van a reconocer en los colegios como el Trinidad Reyes, el Central que se reconocieron, por supuesto que son importantes, pero ningún tema relacionado con lo que estamos hablando, con la legislación del país, ninguno se discutió esta noche. Gracias al doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras, cuestionando esta situación que ocurre aquí en la sesión legislativa. Lo último, lo más importante que se pudo haber conocido también fue el comunicado que leyó el diputado Harry Dixon, que tiene relación al conflicto que mantiene ahorita mismo los empleados del Ministerio Público y de Medicina Forense. En ese comunicado, la Asociación de Fiscales ha pedido al fiscal general Oscar Fernando Chinchilla que se siente a firmar el acuerdo que ya habían logrado de un reajuste salarial que anda rondando entre los 3.000 lempiras. Esto es lo más importante que nosotros podemos informar desde este Congreso Nacional este día. Con este contacto retorno con ustedes al estudio principal. Buenas noches. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en un tuit aseguró que uno de los retos más grandes de reconstruir un país es lidiar con aquellos que lo destruyeron y desfalcaron, peor aún con aquellos que se han puesto una máscara anticorrupción y sus actos demuestran lo contrario. Por mucho que intenten difamar, distorsionar, amenazar, no lograrán cambiar el rumbo por el cual el pueblo hondureño ha votado por un cambio. Nadie va a detener el cambio de los pueblos. Estamos preparados para combatir a todos aquellos que le han hecho daño y pretenden seguir haciendo daño al país, junto con los que se enmascaran y dicen ser un cambio para Honduras y no lo son, aseguró Redondo, para indicar que han estado acostumbrados a la impunidad, a manipular la justicia y la información, pero conmigo esto no va a continuar. En el Poder Legislativo, la falta de un rumbo claro para desarrollar una agenda legislativa a favor de los temas de país sigue siendo una de las grandes falencias de la actual Junta Directiva que preside Luis Redondo. Sostienen los analistas que piden hacer a un lado las manifestaciones cosméticas y condecoraciones para empujar los temas de país y no seguir engavetando leyes como las de combate a la corrupción y las de beneficio a las mujeres, por citar algunos ejemplos. Las más frescas defensas del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en su cuenta personal de Twitter, denota, según los críticos, la incapacidad de cambiar el rumbo sin puerto de la actual Junta Directiva y sobre todo de quién mueve los hilos en ese poder del Estado. Sí, lastimosamente la agenda del Congreso Nacional todavía no se desarrolla, en mi opinión, en función de país. Hemos cumplido, o el Congreso Nacional ha cumplido con una agenda estrictamente partidaria y todavía no vemos realmente que el entorno sobre el cual se esté legislando incluya todos aquellos sectores de necesidad que tiene el país.
En las últimas sesiones legislativas, la agenda de ese poder del Estado se ha detenido solo para aprobar reconocimientos y se le ha cerrado el camino a los temas de país, como las leyes que van en dirección a la lucha contra la corrupción, al no derogarse los decretos que conforman el pacto de impunidad, reformar el Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. Bueno, nosotros hemos hecho pronunciamientos públicos, incluso hicimos una conferencia de prensa exigiendo que se pongan ya a la palestra la derogación de los decretos 57, el 93, 116 y otros decretos que son importantes para la avenida La Sisi, que ya tienen dos discusiones en el Congreso Nacional. En esta segunda legislatura, a esta actual junta directiva de este poder del Estado se le ha complicado alcanzar la mayoría simple o la mayoría calificada para aprobar importantes leyes. Otras de las leyes pendientes que ese poder del Estado tiene son las que buscan la protección de la mujer, como la ley de las casas refugio y la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Hemos venido, por ejemplo, demandando desde que empezó este Congreso Nacional la aprobación de la ley de casa refugio, porque le fue entregada a todas las diputadas en el Congreso Nacional. Lo mismo que se hizo en el Congreso anterior al entregar la misma ley y quedarse engavetada. Está la ley integral también pendiente de aprobación. Por los momentos el Congreso Nacional tiene la obligación de sacar adelante la agenda de país que está estancada. Sin embargo, según los analistas, se demuestra la falta de un liderazgo para lograr los consensos y que ese poder del Estado salga a flote. José Andino, Telenoticias. En el Partido Liberal las cartas parecen estar echadas al no obtener las autoridades partidarias el consenso para un cogobierno con Libertad y Refundación, como les fue propuesto por la coordinación de Libre. Los últimos en decir no a la idea son los alcaldes y es muy probable que la alianza partidaria se produzca de hecho a nivel de un grupo de diputados motivados por intereses particulares y no partidarios, advirtieron miembros del liberalismo. La propuesta del cogobierno de Libre al Partido Liberal está prácticamente sepultada, luego que una mayoría de alcaldes de ese instituto político rechazara durante una sesión vía Zoom cualquier tipo de alianza con el oficialismo. Lamentan quienes sí apoyan esa idea. Por amplia mayoría los alcaldes han rechazado esta iniciativa, digo han porque una pequeña minoría sí nos hemos manifestado a favor de cualquier tipo de alianza con el Partido Libertad y Refundación para apostarle a la gobernabilidad del país. Pero esta oferta informal y hasta desesperada del partido en el poder no solo recibió la estocada final de los alcaldes, en el Central Ejecutivo también la desecharon por una amplia mayoría de 10-4, de manera que algunos liberales sugieren a las autoridades del partido dejar de perder el tiempo en discusiones estériles, que lo único que generan es división. Porque a la larga eso es lo que quiere Mel, dividir el Partido Liberal, no tener un Partido Liberal fuerte que pueda ser un contendiente en las próximas elecciones. El director del Instituto Holandés por la Democracia va más allá al manifestar que en este momento las autoridades del Partido Liberal deben ser inteligentes y aprovechar la coyuntura política y publicidad gratis para convertirse en opción de cambio de cara al próximo proceso electoral. Si se administra y se maneja bien esa coyuntura, el Partido Liberal pudiera volver a la visibilidad partidaria bajo otro concepto, pero esperemos que las decisiones internas que tomen las autoridades sea para aprovechar ese momento político y no para dejarse sumir en una discusión que ya quedó claro que no es vinculante y no lleva a ningún lado. Una idea que no parece convencer a al menos 15 de los 22 diputados liberales, quienes pese al rechazo de sus alcaldes y del mismo Consejo Central Ejecutivo, buscarían sostener el matrimonio con el poder, olvidándose que esa decisión les pasará factura, advierte este diputado. Si hay alianzas que son de tipo personal y por intereses personales, el liberalismo las va a rechazar y las va a condenar. El Partido Liberal está listo y preparado para hacerle verdaderas propuestas al pueblo hondureño y que el pueblo hondureño confíe en el partido de las transformaciones. La socialización culminará este miércoles cuando se reúnan nuevamente los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Se espera que el clamor sea escuchado y se rechace oficialmente la propuesta de Libertad y Refundación, indican miembros del Instituto Político. Vamos ahora con una de las noticias internacionales de más impacto este día. La influyente cadena televisiva estadounidense Fox News se vio obligada
a llegar a un acuerdo. ¿Dónde pagará? Mire la cifra que tiene que pagar Fox News: $787 millones por difamación y difundir información engañosa sobre las elecciones presidenciales de 2020. Y ello evidencia la importancia que cobran los valores periodísticos al regirse por los cánones de la ética y el profesionalismo frente a la falsedad y la información engañosa, opinan sectores consultados. Voy a repetir la cifra. Miren que tenía que pagar más de $1.000 millones por difamar. Eso fue lo que decidió un juez, pero llegó a acuerdos Fox y solo pagará $787 millones. Bueno, yo digo, solo pagará $787 millones. De repente para ellos no es mucho dinero, para los hondureños. Transformen la empira $787 millones. ¿Cuánto es? Aquí quebraríamos todos los medios de comunicación juntos de pagar una cifra de estas. Tras 2 años de disputa legal, la reconocida cadena televisiva estadounidense Fox acordó pagar $787.5 millones a la compañía Dominion Voting Systems. Esta demandó a Fox por difamación tras difundir mentiras acerca de las elecciones presidenciales del 2020, en la que presentadores e invitados de la cadena denunciaron una conspiración para robarle las elecciones a Donald Trump y otorgarle la victoria a Joe Biden. Según el especialista del derecho Marlon Duarte, el acuerdo se sustenta en la imposibilidad de comprobar el presunto fraude que Fox expuso frente a millones de televidentes. Lo que le está dando a entender es que Fox tomó una lucha muy propia en contra de una empresa con un sólido prestigio, detallando actividades ilícitas en las elecciones que fue electo el presidente Biden, sin tener un sustento y, lo más importante, sin tener una fuente calificada. Al no tener una fuente calificada, se sobreentiende que la iniciativa fue iniciada por la propia empresa. El hecho deja un precedente para evidenciar la importancia de los valores periodísticos que deben primar sobre los intereses privados y políticos de los medios de comunicación. Así lo asegura el Colegio de Periodistas de Honduras. Creemos que en Honduras deberíamos de tomar este ejemplo. Los medios serios, los medios formales, los medios que verdaderamente hacen periodismo, no tendrían por qué preocuparse. Pero sí es un aldabonazo a aquellos que instrumentalizan el medio de comunicación para mentir, para desinformar, para promover odios y destruir imágenes a cambio de favorecer intereses que van lejos de los verdaderos intereses de la audiencia y sobre todo del principio básico del periodismo. Aunque la cadena Fox comunicó estar complacida con el acuerdo, niega las afirmaciones en las que la empresa televisiva cruzó la línea entre el periodismo ético y la búsqueda despreocupada de audiencia, dando vida a una historia fabricada sobre fraude electoral. En Honduras, este hecho da un mensaje al gremio periodístico para contrarrestar la desinformación y avanzar a prácticas de autorregulación que eviten la existencia de leyes penales carcelarias. Si esta noticia tiene pues características de no ser fidedigna, pues podría repercutir en una posible querella por los delitos contra el honor. La verdad importa, las mentiras tienen consecuencias, es lo que ha dicho el apoderado legal de Dominion, la empresa a la que Fox prefiere pagarle más de $700 millones para evitar un juicio que pudo haberles condenado por difamación. Carlos Soto, Telenoticias. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, desarrollaron este día una capacitación de integración de migrantes con el fin de brindar herramientas a la red consular acreditada en el país y poder dar respuesta desde Cancillería ante situaciones de crisis y emergencias que afectan a migrantes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa de integración en los sistemas de reparación, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia en los países de acogida proyecta sensibilizar a los integrantes de la red consular respecto a las vulnerabilidades específicas de los migrantes en situaciones de crisis. Martes, conozca el emprendedurismo de Elizabeth Borjas, quien además de poseer un salón de belleza, ha despuntado con éxito en la elaboración de artesanías de barro que adorna las casas de sus clientes, en nuestra sección del emprendedor.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Son artesanías de barro que esta luchadora mujer en sus espacios libres le dedica un tiempo para convertirlas en atractivas piezas decorativas para interiores de hogares y sus jardines. Bueno, han nacido porque toda la vida me ha encantado. Desde que he sido pequeña me encantaban las flores, lo que es estar pintando, porque este es un medio para relajarse, desestresarse y aparte es para emprender, un ingreso más. Es algo que nos genera ingresos, más la economía en la situación en que estamos. Tenemos que estar buscando formas de cómo atraer al cliente y esta es una forma que a todo el mundo le gusta tener en su jardín. Son varios los pedidos que se reciben a través de las diferentes redes sociales y su número de WhatsApp. Sí tengo, porque como las publico por internet y las publico en mi estado de WhatsApp, incluso ya me están pidiendo al 89 74 70 10 para hacer pedidos y en Facebook en Orquídeas Elizabeth. Es un pequeño emprendimiento que a pesar de su corto tiempo ya genera algunos empleos indirectos. Sí, yo las mando a hacer. El artesano me hace las figuras, las mando a traer y entonces empiezo a pintar, porque es una forma de decorar nuestro hogar, nuestro jardín, para que tenga vida el jardín. Con la decoración de artesanías, Elisa Borjas ha logrado nuevos ingresos y de paso decorar muchos hogares de este municipio. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. En un evento académico promovido por la Universidad José Cecilio del Valle, expertos en materia económica analizaron los alcances de la ley de reforma tributaria que impulsa el gobierno y abogaron por la gradualidad de estas reformas, en vista que por la incertidumbre creada la inversión extranjera se ha contenido, advirtieron. No obstante, desde el gobierno sostienen que con esa ley tributaria buscan combatir la corrupción. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Un cambio brusco en la política fiscal trae efectos negativos sobre el clima de negocios, por lo tanto se debe hacer de forma gradual, concluyeron este día académicos y empresarios durante un foro en el que analizaron el impacto de la Ley de Justicia Tributaria. La evidencia dice que cualquier cambio abrupto en las reglas, ¿no? En las reglas de tipo, por ejemplo, jurídico, de tipo fiscal, de tipo administrativo, generan cambios o incrementos en los niveles de incertidumbre y eso afecta el clima de negocios. En la medida en la cual cualquier cambio sea el resultado de construcciones colectivas y se vaya implementando de manera gradual, nos podremos asegurar los mejores resultados. Debido a que el gobierno plantea la eliminación de la mayoría de los beneficios fiscales, sectores empresariales aseguran que hay incertidumbre y muchos inversionistas prefieren esperar antes de iniciar nuevos proyectos. No frenar, pero muchas veces algunas inversiones están en suspenso, están esperando que haya alguna claridad o si algunas más bien están acelerando para quedar protegidos bajo la ley, es decir, la ley existente y luego que simplemente haya un proceso de transición. Sin embargo, desde el gobierno defienden la reforma y afirman que se busca terminar con los múltiples casos de corrupción que se han hecho vía exoneraciones, lo que impide obtener mayores ingresos para los proyectos sociales. ¿Cuál es la urgencia del gobierno de Xiomara Castro por una reforma tributaria progresiva? Es generar más ingresos para poder redistribuir esos ingresos entre la población pobre de Honduras. O sea, es un tema de redistribución de la riqueza, justa de la riqueza para lograr la justicia social. Todos los impuestos afectan a los pobres y bajo esa premisa quitar de un solo los beneficios que tienen sectores claves de la economía sería trasladarlos a los que menos tienen, porque se encarecen los productos, aseguraron los expertos y en ese sentido solicitan mayor diálogo sobre la ley de justicia tributaria. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tal como lo anticipamos, en la región norte, representantes de la industria de la construcción demandan las condiciones para la recuperación de este rubro y solicitan que existan reglas claras para fomentar la inversión que está en riesgo ante la falta de seguridad jurídica.
Para representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción al norte del país, los diferentes escenarios que se muestran están demoliendo la imagen del país y les preocupa los efectos en materia de inversión. El tema de las invasiones nos está demoliendo cómo nos estamos viendo a nivel internacional. O sea, da miedo sencillamente, se compra un terreno y solo se escucha que viene una inversión a ese terreno, y entonces aparecen un montón de tipos diciendo esto es mío, o empiezan con un tema de invasión que afecta pues la óptica, cómo tenemos nosotros acceso a inversión extranjera o inversiones nacionales. Segundo, hay un tema de energía crucial, hay una demanda energética bastante alta en el país actualmente y no está siendo pues sufragada. A esto suman el tema de agua potable y saneamiento, que indican es crucial, al igual que el de los beneficios fiscales, por lo que demandan reglas claras, ya que el rubro de la construcción es uno de los mayores empleadores a nivel nacional que se está afectando por condiciones adversas. No hay ningún tipo de acción económica en ningún país del mundo donde no esté involucrado la infraestructura. Usted quiere hacer un centro turístico, tiene que haber una construcción de un complejo. Usted quiere hacer una gasolinera, tiene que hacer esa construcción. Infraestructura es crucial en todos los sentidos. Entonces, nosotros somos los más afectados como rubro económico, junto con el sector agroindustrial, agropecuario, agrícola. Este empresario es del criterio de que hay que atender los temas por los que surgen los conflictos. La gente que está afuera no hace un análisis más que, óigame, qué país más complicado. O sea, es muy riesgoso ir ahí, ni a visitarlo en turismo, mucho menos invertir. Si no hay posibilidad ni seguridad si usted va a llegar al aeropuerto, no va a llegar al aeropuerto, si está exportando, si va a lograr sus exportaciones, no las exportaciones, la persona digna que se levanta a trabajar en el día dentro del mercado formal o informal, si va a llegar a su puesto de trabajo o no va a llegar a su puesto de trabajo, en fin, manda una señal negativa. Toda esta situación llama la atención del sector obrero. Hemos dicho que la seguridad jurídica en el país es importante. Mientras no tengamos Estado de Derecho y seguridad jurídica, realmente aquí nadie va a venir a invertir. Y ese es el problema que tenemos. Ni van a invertir la parte interna y mucho menos los extranjeros. Entonces hay que ponerle mucha atención, hay que tener mucho cuidado porque el país necesita de inversiones, el país necesita de salir de esta crisis económica que estamos pasando, una situación muy complicada. Sabemos que la recesión económica nos está golpeando duramente y con estas medidas pues yo creo que la situación la vamos a empeorar. Junto a representantes de otros sectores coinciden que de seguir esta situación, cada vez será más complicado hacerle frente a flagelos como el desempleo y la migración. Autoridades de la Secretaría de Turismo junto a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras y la Municipalidad de Santa Rosa de Copán lanzaron este martes la 8ª edición de Expo Copán 2023, un evento enfocado en la gastronomía, cultura, café y el turismo de aventura de la zona occidental del país. La actividad, que se desarrollará del 26 al 30 de abril, reunirá a emprendedores del occidente hondureño en más de 100 stands empresariales donde podrán exponer sus productos a turistas nacionales y extranjeros que tendrán la oportunidad de disfrutar de la calidez autóctona de la zona y de los exquisitos sabores de la gastronomía copaneca. La mano dura del plan de solución contra el crimen en las cárceles consta de un decálogo que contempla desarmes, bloqueo telefónico, traslados y clasificación de internos, entre otros, anuncia viceministra Villanueva. Así mira este analista la oportunidad que en la coyuntura tiene el Partido Liberal para reflotar más allá de un cogobierno. Si se administra y se maneja bien esa coyuntura, el Partido Liberal pudiera volver a la visibilidad partidaria bajo otro concepto, pero esperemos que las decisiones internas que tomen las autoridades sea para aprovechar ese momento político. La fuerza de los colectivos de Libre se hizo sentir en la salud al doblegar a las autoridades para cumplir sus caprichos, pero a un costo muy alto, golpeando al pueblo al negarles el derecho a la salud, en especial a aquellos de tierra adentro con enfermedades base. Es la refundación. Y finalizamos en 15-20 segundos con este punto 4 del comunicado de la Asociación de Fiscales. El problema no termina porque los fiscales, los trabajadores del Ministerio Público están preocupados
que el comunicado del ministerio no se hace referencia alguna a la no deducción de responsabilidades administrativas y disciplinarias y que bajo esas condiciones no resulta posible la finalización del conflicto, dejando en desprotección a los compañeros a nivel nacional. Por ese puntito no se resuelve todavía el problema de los trabajadores del Ministerio Público y Medicina Forense. Cerramos la emisión estelar. Buenas noches.